Muy buenos días, familia J T V. En esta ocasión vamos a hablar sobre el profeta Jonás. ¿Qué significa paloma? Fue hijo de Amicaín, en el siglo octavo antes de Cristo. Él profetizó durante el reinado de Jeroboam de Israel, en el 790 hasta el 749 antes de Cristo. El libro de Jonás nos enseña sobre la soberanía de Dios, la necesidad del arrepentimiento, la compasión divina hacia las naciones, no solo de Israel. Jonás no solamente era profeta de Israel, sino también de las naciones. Es lo que vamos a ver a continuación. Bienvenidos. Durante el estudio de Jonás vamos a ver sobre la desobediencia, la huida, la tormenta, el gran pez y la misión que tenía Jonás en mí. El gran pez no dice que haya sido una ballena, tampoco dice que haya sido un pez específico, solo dice el gran pez. No podemos decir que fue una ballena, porque no cabe, solo dice gran pez. Continuemos con este hermoso estudio. Bienvenidos. Vamos a explicar nuestro estudio del libro del profeta Jonás. No es solamente saber o conocer la historia, sino también sacar estas perlas o estas enseñanzas que nos deja el libro de Jonás. Vamos a iniciar con el primer capítulo, versículos del 1 al 5, pero vamos a ir parte por parte. Versículo número 1 y 2 dice aquí: una palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque has subido tu maldad delante de mí. Aquí en estos dos primeros versículos vemos que Dios siempre llama a una persona con un propósito. A Jonás lo llamó con el propósito de ir a profetizar contra una tierra que no tiene nada que ver con Israel. Por esto yo creo, para mí, en mi opinión, Jonás es profeta de las naciones, no solamente del pueblo de Israel. Continuemos. Siguiente versículo. En el versículo 3 y 4 vamos a ver entender que huir de algo, huir de la presencia de Dios, empeora las cosas, trae problemas. Veamos lo que dice el versículo 3 y 4. El Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y de que trajo le halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que partiría la nave. Vamos a ver ahora cómo la desobediencia puede afectar a otros. Dice en el versículo número 5: y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave, para descargarla de ellos.
Pero Jonás había apagado el interior de la nave y se había echado a dormir. En este capítulo 2, Quique en el versículo número 1 del capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios que libre del pez. Jonás estaba dentro del gran pez, en el peor momento de su vida. Ahí adentro, en el momento más profundo, más que una oscuridad, porque no había luz. En el peor momento de su vida, ahí oró a Dios, ahí clamó a Dios. El versículo 3 dice: me saque a lo profundo. Ahí Jonás está reconociendo que Dios permitió esta situación. Dios le permitió pasar por este proceso para corregirlo. Ya que no todo proceso, no todo problema es un castigo. A veces es corrección que Dios. En el versículo 6 dice que está en el más puta que en mi vida. El fondo no es el final. Aunque él estaba en lo más bajo, en lo más profundo, yo no había terminado con él. Podemos estar mal en un momento, pero Dios puede levantarte. Dios te levanta en el peor momento, cuando te encuentres en lo peor momento, en el peor situación, que tú clamas a Dios, Él te levanta, Él te ayuda. Porque ahí dice en el versículo 2, clamé y me oíste. No cayó del pez primero, sino que primero oró. Acá nos enseñan que la caridad siempre empieza con la oración. La caridad de un problema o de una situación siempre que debe empezar con la oración, con el clamor a Dios. Y en el versículo 9 de Jonás, de este capítulo, él reconoce que Dios trae restauración. Jonás reconoce que Dios salva, solamente Dios. Cuando reconocemos a Dios como nuestro salvador, como nuestro ayudador, ahí es cuando empieza el cambio. Y después que ya que solucionó esto, ya él reconoció, ya después de llorar, él lo sacó del gran pez, porque en el versículo 10 dice: y mató Jehová el pez y vomitó a Jonás. Toda oración cambia todo, porque dice en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé, clama a mí y yo te ayudaré, yo te salvaré. Entonces tenemos que clamar a Dios en toda situación. Dios siempre nos va a escuchar, siempre. Si estamos en el peor momento o en el mejor momento, siempre nos va a escuchar. Él jamás nos abandona, ni siquiera cuando caemos. Dios siempre nos puede levantar. Él nos levanta siempre que oremos y le clamemos a Él. Amén. En el capítulo 3 vamos a ver 3 puntos. Primero, vamos a ver que Dios vuelve a llamar a Jonás. Versículo 1 y 2 dice aquí: vino palabra de Jehová por segunda vez, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad,
y clama en ella el mensaje y yo te diré. Dios aquí le da una segunda oportunidad para que obedezca. Dios siempre nos va a dar oportunidades para obedecer. Él tiene paciencia con nosotros, nos da oportunidades, pero también tiene límites. Veamos el versículo número 5. ¿Cuál fue el resultado de la obediencia de Jonás? Dice así: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y programaron ayuno, que vistieron equilibrios desde el más grande hasta el más pequeño. Toda la ciudad de Nínive entró en ayuno por 3 días. Se arrepintieron, clamaron a Dios y Dios los perdona. Veamos el versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, se acapiaron, y se arrepintió del mal que había hecho, que les haría, y no lo hizo. Cuando nos arrepentimos de corazón, cambiamos, Dios nos perdona. Como dice segunda de Pedro 3:9, el Señor no recarga tu promesa, que algunos la tienen por cascarse, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ni uno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor espera que procedamos al verdadero arrepentimiento. Recordemos, una cosa es remordimiento y otra cosa es arrepentimiento. Dios quiere un verdadero arrepentimiento, no un remordimiento, sino un arrepentimiento sincero y genuino.